Lo primero que debemos decir es que la diferencia es una diferencia de tipo legal y es una diferencia de tipo económico. La vinculación o la afiliación a un fondo privado de pensiones está sujeta para el reconocimiento de la pensión a que el aportante tenga un capital mínimo acumulado dentro de su cuenta individual, cosa que si esta persona o el aportante quiere obtener una pensión, debe cumplir con la meta de capital ahorrado. A diferencia de lo que existe en Colpensiones, para obtener el reconocimiento de la pensión se necesita que concurran dos requisitos. El primero, el tener una edad mínima, en el caso de los hombres es 62 años de edad y en el caso de las mujeres 57 años, y tener un número de semanas mínima cotizadas. Valga decir que cuando concurren estos dos requisitos de edad mínima y de tiempo de semanas mínimos cotizados, la persona puede tener derecho a la pensión de vejez. ¿Cuál es la diferencia con el fondo privado? La principal diferencia es que el reconocimiento de la prestación económica en el fondo privado es eminentemente dada por la capacidad de ahorro que tenga la persona en dicho fondo. De ahí que el debate que se generó esta mañana en la W Radio, como abogado me generó todas las antipatías posibles, porque al momento de consultársele a un profesional del derecho, a un colega, sobre cuáles eran las diferentes características entre un fondo privado y Colpensiones y cuál era la recomendación que como profesional del derecho podría hacer frente a cuál opción debían los colombianos seguir, el profesional del derecho lo que manifestó fue que él no podía dar ninguna recomendación frente a cuál era la mejor opción, toda vez que cada situación particular era una situación jurídica específica y que tenía que ser objeto de un análisis específico. ¿Por qué me genera toda la antipatía posible esa respuesta? Primero, porque en Colombia tenemos una realidad laboral. Esa realidad laboral está dada porque los trabajadores colombianos no tienen grandes ingresos económicos y esa es la generalidad del país. Los trabajadores colombianos en su gran mayoría devengan entre 1 y 3 salarios mínimos. Luego, si la dinámica pensional en un fondo privado está dada por su capacidad de ahorro, por la capacidad de ahorro que tiene ese trabajador, va a ser muy difícil que una persona con un salario bajo pueda tener una capacidad de ahorro alto y pueda tener una pensión digna al momento de querer cumplir su expectativa pensional. La realidad del país es que los salarios son bajos y como profesionales del derecho ante la pregunta que se nos hace de cuál opción es mejor entre un fondo privado y Colpensiones, sin lugar a dudas es la siguiente. El fondo privado puede llegar a funcionar en la medida que la capacidad de ahorro, de cotización del trabajador esté sobre unas bases salariales supremamente altas. Y además que esas bases salariales de cotización sean altas, que también tenga una capacidad de ahorro de aportes voluntarios. Si no se dan esas dos condiciones, difícilmente un trabajador colombiano va a poder tener una pensión digna estando afiliado a un fondo privado de pensiones. Por el otro lado, siendo Colpensiones el fondo público, tiene toda la garantía estatal para que al momento que las personas cumplan con la edad mínima requerida y con el número de cotizaciones mínimo requerido, pueda tener a ciencia cierta el reconocimiento de la pensión. De ahí que para la mayoría de los colombianos, y creería que estamos entre un 90 y un 95% de esos colombianos trabajadores que cotizan al sistema de seguridad social, la mejor opción para pensionarse
y para generar las afiliaciones y las cotizaciones al sistema pensional, hoy en día sea Colpensiones. Esta mañana en la W, el profesional del derecho también manifestó que la situación de supuesto engaño a la que estaban haciendo referencia muchos oyentes, porque vieron el reconocimiento de su pensión muy por debajo de las expectativas que tenían al haberse afiliado al Fondo Privado de Pensiones, este profesional comentaba y hacía referencia a que fue la falta de información de parte de los afiliados, de los usuarios, la que generó esta situación caótica que estamos viviendo hoy en día en el país. Discrepo de esa posición. Y discrepo por dos razones. Primero, cuando se crea la Ley 100 del 93, que creó el régimen de ahorro individual y dio creación a los fondos privados de pensiones, la Ley 100 estableció unos mecanismos de los cuales la mayoría de los ciudadanos no tenían el conocimiento suficiente para conocer la naturaleza jurídica de los fondos privados de pensiones. De ahí que el Estado colombiano, no hizo las labores pedagógicas suficientes para decirle a los colombianos cuál era el nuevo sistema pensional que se estaba creando. Y esa situación de falta de educación y de pedagogía fue finalmente lo que conllevó a que miles, millones de colombianos se hubiesen afiliado a un fondo de pensiones privado sin tener el conocimiento suficiente de que esas cotizaciones que estaban realizando eran cotizaciones que se iban al mercado de valores y que si el fondo privado ganaba unas rentabilidades frente a esas inversiones que hacían en el mercado de valores, las cotizaciones podían tener unas valoraciones o unos rendimientos que iban a ser positivos a esas cotizaciones. Pero contrario a eso, si las inversiones que realizaba el fondo privado de pensiones no tenían rendimientos, sino que se depreciaban por las malas inversiones que realizaron los fondos, esa depreciación también iba a depreciar el monto que habían cotizado los colombianos y por lo tanto se iba a reducir su capital y el capital que había sido ahorrado de manera sacrificada como trabajador. Es decir, con los fondos privados se socializa tanto las pérdidas como las ganancias. Pero la experiencia profesional que tengo sobre este campo me dice que en la gran mayoría de los casos lo que se socializaron fueron pérdidas y no ganancias para los trabajadores colombianos. Solo hasta el año 2003, nuestro sistema jurídico empezó a tener una alta demandabilidad o una alta litigiosidad frente a las afiliaciones que se habían realizado en los fondos privados de pensiones, porque la gente empezó a vislumbrar que esos aportes que se habían realizado a los fondos privados cada vez se venían a menos, cosa que no iba a poder garantizar el cumplir con los ahorros mínimos establecidos para obtener una pensión digna. Nuestro sistema judicial también ha tenido muchas culpas dentro de esta situación. Y las culpas las puedo mencionar de la siguiente forma. La Corte Constitucional no ha tenido y no tuvo hasta la fecha una jurisprudencia uniforme frente a cómo debía reconocerse y cómo debía protegerse los derechos de los trabajadores que se afiliaron desconociendo cuáles eran las dinámicas de los fondos privados y que dejaron de estar afiliados en aquel entonces al Seguro Social y ahora Colpensiones. La Corte no tuvo una jurisprudencia clara y en muchas oportunidades, mediante sentencias judiciales, reconoció el derecho que se le otorgaba al trabajador de mantener la posibilidad de expectativa de pensionarse bajo el régimen de prima media, que es administrado hoy en día por Colpensiones,
Y en otras oportunidades, bajo los mismos hechos, bajo las mismas situaciones fácticas, la misma Corte negó el derecho a muchos trabajadores. De ahí que hubo un choque desde el punto de vista de información y desde el punto de vista de estabilidad jurídica y de certeza jurídica, del cual los trabajadores han sido las únicas víctimas de todo este episodio. Esta mañana decía el abogado de la W que fue la falta de información de los trabajadores la que conllevó todo este caos. Yo creo que la responsabilidad de informar debidamente, de informar suficientemente a cada uno de los trabajadores las implicaciones que tenían de trasladarse del régimen de prima media al régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados de pensiones, era una responsabilidad que se encontraba en cabeza del Estado y de manera directa también en los mismos fondos de pensiones privados. El abogado decía, ¿cómo es posible que profesionales del derecho, que economistas, que profesionales de diversas áreas del conocimiento no hayan tenido la diligencia para reconocer cuáles eran las dinámicas a las que se enfrentaban con afiliarse a un fondo privado de pensiones? Esa posición es equivocada. La carga probatoria, la carga que debía tener en su momento de deber de información objetivo, veraz, idóneo, estaba en cabeza del Estado y se encontraba en cabeza de manera directa de los fondos privados de pensiones, que en el año 1994 y años siguientes tuvieron la intención de vincularse a un fondo privado de pensiones, fueron engañados. Y fueron engañados mediante unas dinámicas comerciales y de mercadeo muy fuertes, muy agresivas, que hicieron los fondos privados y en los cuales le mostraban a los colombianos, a esas personas que querían o tenían la intención de afiliarse a los fondos privados, les mostraban unas proyecciones económicas de cuánto iba a ser su mesada pensional afiliándose a los fondos privados. Y esas mesadas pensionales que reconocían esos cálculos distan y distaron a través del tiempo de lo que hubiese sido la mesada pensional reconocida estando afiliado al Seguro Social o a Colpensiones. Muchas personas perdieron el régimen de transición por la decisión de haberse trasladado del Seguro Social al Fondo Privado de Pensiones, y hoy en día esos colombianos han tenido un detrimento patrimonial supremamente grave que ha perjudicado la dignidad de vida de ellos y de sus familias. Escuchar esta mañana en la W que se atribuían las culpas a los afiliados y no a los fondos privados de pensiones generó desazón desde el punto de vista profesional, porque es lo que hacemos como abogados todos los días. No podemos defender lo indefendible. No podemos defender a los fondos privados que de manera caprichosa, que de manera flagrante engañaron a los colombianos mostrándoles falsas expectativas de montos pensionales que no se iban a concretar. Y no podemos decir que fue culpa de los colombianos incautos que no tenían el conocimiento técnico ni el conocimiento financiero suficiente para entender cuál era la dinámica de ese nuevo régimen que se estaba integrando a la legislación colombiana. No podemos decir que fue culpa de esa gente la situación que se ha venido presentando de forma caótica en el reconocimiento de pensiones indebidamente reconocidas en los fondos privados. El llamado que quería hacer hoy, queridos amigos, como gerente de Legaliados, era un llamado a decirles o a comentarles el desazón que tengo por los comentarios que esta mañana se realizaron en la W y por la orientación jurídica que considero no fue la más apropiada frente a la situación real que están viviendo miles y miles de colombianos. Mi llamado es a que se asesoren bien,
del abogado que quieran, del abogado especialista en derecho laboral y en derecho de la seguridad social, para que puedan defender sus intereses frente a las pensiones que tienen que pelearlas ante los fondos privados de pensiones. Muchas sentencias judiciales se han dado declarando la nulidad en las afiliaciones que realizaron los fondos privados. ¿Por qué? Porque se pudo comprobar que hubo engaño, que hubo falta de información, que hubo mala fe de parte de los fondos privados de pensiones a la hora de generarle las afiliaciones a los trabajadores. Los invito a que se asesoren, a que busquen una ayuda técnica profesional que defienda los intereses de ustedes como trabajadores y que lo hagan en la mejor forma posible. Nada está perdido, todo se puede pelear. Y esta situación que está viviendo el país ante los fondos privados de pensiones y ante el no reconocimiento debido de las pensiones que están realizando estos fondos, judicialmente se pueden pelear. Ánimo, no pierdan la esperanza. Y aquí en Legaliados, si consideran que podemos darle alguna orientación jurídica sobre esta materia, de la cual conocemos ampliamente, pueden contactarnos a través de www.legaliados.com.co.